Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Oh Jesús, qué bueno eres, qué grande es tu amor. Tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te damos gracias, Señor. Gracias, mi corazón te alaba, generoso Dios, Padre bueno. Buenas noches,
con gran alegría compartimos este espacio del pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Nos encontramos entonces para saborear cada noche en comunidad el Evangelio, los textos bíblicos que la liturgia nos propone cada día, en cada Eucaristía. Y hablando de textos bíblicos, estamos compartiendo y aprovechando entonces los últimos días del mes de la Biblia para seguir profundizando de diversas maneras la palabra de Dios. Bueno, y nosotros estábamos proponiendo también incluso algún video a las 3 de la tarde, hoy un poquito más tarde, que nos hablen de estas cartas paulinas. Estamos viendo en estos 3 días que terminan de los últimos de septiembre, estamos viendo entonces ahora un video en 3 partes de el tema de la iglesia según los textos paulinos, las cartas paulinas. A propósito, hay varios autores. Nosotros estamos utilizando textos y videos del padre Rivas, uno de los biblistas de la Argentina y de toda Latinoamérica, uno de los que trabajó para que tengamos hoy día la Biblia, la versión llamada del pueblo de Dios, entre otras cosas. Bueno, yo sugiero también incluso la lectura de un libro que se llama justamente San Pablo, escrita por el padre Rivas, donde tiene allí este libro 3 partes: la vida de San Pablo, sus cartas y su teología. 3 cosas. Nosotros estamos viendo ahora un video, lunes, martes y miércoles, acerca de la teología, la eclesiología se dice, según San Pablo, la visión de la iglesia, según las cartas, los textos paulinos. Hablando de los textos paulinos, dice Rivas en este libro, que llamamos Corpus Paulinum, a la colección de 13 cartas atribuidas a San Pablo, tanto las auténticas, es decir, escritas realmente por él, como las que se presentan con el nombre de San Pablo, pero que pertenecen a sus discípulos. No incluimos dentro de estas 13 a la carta a los hebreos, ya que no lleva ningún indicio esta carta de que el autor pretenda presentarse como si fuera San Pablo. Bueno, en cuanto a escritos, las cartas auténticas de San Pablo son los textos más antiguos del Nuevo Testamento. Fueron escritas aproximadamente entre el año 50 y el 67. Sin embargo, en cuanto a su edición, es decir, a la publicación de los escritos, esta se realizó cuando los evangelios sinópticos y el libro de los Hechos de los Apóstoles ya se encontraban circulando por las diferentes comunidades. Se piensa que esto sucedió en torno al año 100. En cuanto a la composición de cartas, los materiales que se utilizaban, podemos decir que las cartas se escribían sobre hojas de papiro, una sustancia que se fabrica con fibras de origen vegetal, de superficie algo rugosa. Se utilizaba un solo lado de la hoja. Como instrumentos para escribir, se usaban cañas o plumas de ganso cortadas en forma oblicua, de modo que terminara en una punta. La tinta era negra y se fabricaba con hollín o negro de humo mezclado con goma. El trazado de los rasgos era muy lento. En cuanto al estilo literario, hay toda una cuestión, ya que hay una distinción entre estas cartas, entre los géneros literarios, que se dice género literario epístola o género literario carta,
ya que la epístola se entiende como un escrito formal en el que un remitente escribe a un destinatario o a un grupo de personas desarrollando un tema con especial cuidado de la forma literaria. Está destinado a ser leído y también a ser publicado para que llegue a conocimientos de otros. Es algo semejante a lo que hoy sería las encíclicas de los papas. En cambio, el género literario carta es el escrito de un remitente a un destinatario para tratar algún tema más personal, en el que puede ser que no se atienda especialmente a la forma literaria y que originalmente no está destinado a la publicidad. Los escritos paulinos no se ajustan perfectamente a ninguno de estos dos géneros, ni a la carta ni a la epístola. Como las cartas paulinas no pretenden ser una epístola y tienen mucho de carta, el lector debe tener presente que siempre hay una parte de la información que no está a su alcance. Como se dijo anteriormente, en las epístolas el autor elabora una obra semejante a un breve tratado que está dirigido a un público más amplio y el que figura como destinatario. La materia es tratada intensamente en forma completa. Pero en una carta, como también sucede en la actualidad, el remitente supone que parte de la información ya es conocida por el destinatario y no se entretiene en repetirla. Por eso el tratamiento siempre es parcial. Bueno, tenemos que decir entonces que los escritos paulinos no se ajustan perfectamente, decíamos, ni a ninguno de estos dos géneros literarios exactamente. Podemos decir que es una literatura religiosa, a veces más cercana a una epístola, a veces más cercana a una carta. Nosotros, evidentemente, cuando tomamos una teología, por ejemplo, acerca de la Iglesia, tomamos más lo referente a la epístola. Cuando tomamos cosas más personales, dirigidas, por ejemplo, a un discípulo, como por ejemplo Tito o Timoteo, evidentemente se aproxima más a un estilo, a un género literario llamado carta. Bueno, algunas cosas que nos ayudan a seguir profundizando en este mes de la Biblia acerca de lo que, nos propusimos para seguir alimentándonos con la palabra de Dios. No es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado, Él es limpio y sin pecado. No es como yo, la pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como
yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano él se llame, no es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo. La creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. Les proclamo el Evangelio del día. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. A los discípulos de Jesús se le ocurrió preguntarse quién sería el más grande. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó un niño y acercándolo les dijo: El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a compartir entonces ahora las meditaciones que nos fueron acercando a lo largo del día. Compartimos entonces ahora la meditación de Lili. Buenas noches, comunidad. Buenas noches, Padre Claudio. Buenas noches. Leyendo el Evangelio de hoy, me doy cuenta que igual que los discípulos, muchos, aún hoy, no entendimos nada o muy poco de las enseñanzas de Jesús. Un Jesús que nos ama inmensamente y que no solo con la palabra, sino también con sus acciones,
nos mostró la dinámica del reino de Dios. Seguimos creyendo que tal vez los títulos, una buena posición, el creernos buenos cristianos por cumplir con ciertas cosas, nos hace dignos del reino. Pero si prestamos atención y abrimos el corazón a sus enseñanzas, podemos ver y sentir lo que quiere de nosotros. Una pregunta que le hago muchas veces a Dios. Jesús tomó a un niño y enseñó a través de él. Los niños tienen esa capacidad de sorprenderse, descubrir, de ser sinceros y sencillos, de no tener todo bajo control, como muchas veces creemos nosotros, los adultos, y saber a la vez que tienen personas en quien confiar, papá, mamá, que siempre estarán ahí en caso de necesitar ayuda. Tienen capacidad de asombro y una frescura especial. Tenemos que aprender de ellos, sentirnos necesitados, porque es así, necesitamos los unos de los otros, ser humildes y sentirnos también confiados en Dios, nuestro buen Dios, que nunca nos dejará. Luego, Juan le cuenta de alguien que realizaba signos en su nombre, y Jesús es muy claro en su respuesta: no se lo impidan. Él les dice que no se puede molestar o impedir que alguien haga el bien porque no pertenezca a su grupo. La misericordia de Dios y su amor es tan grande e infinito que sobrepasa a cualquier grupo, sin importar a quién pertenezca. Eres tan grande, Señor, nuestro Dios, que aún sin merecerlo nos animas y sostienes. Y yo te pregunto, hoy Jesús, ¿en qué aspecto de mi vida debo volverme como niño? Y que me ayudes a entender que muchas veces, cuando me pierdo, esa situación justamente me abre las puertas para darme cuenta en qué debo mejorar y que es posible si no me aparto de ti, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Lili. Gracias por tu meditación de este día. Vamos a escuchar ahora la meditación de Viviana. Buenas noches, Padre Claudio, y a toda la comunidad. El Evangelio de hoy nos habla nuevamente de la humildad del corazón. Cuando sus discípulos le dicen: ¿quién sería el más grande?, Jesús les responde: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, porque el más pequeño de ustedes, ese será el más grande. En reiteradas ocasiones Jesús nos habla a ser como los niños, a tener humildad y a servir. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo del 20 al 28, Jesús nos dice: el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo, como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por la humanidad. La ambición y el deseo de sobresalir ya existía en tiempos de Jesús. Por eso los discípulos lo interpelan. Pero Jesús sigue formándolos en el amor al prójimo, en el amor a la humanidad, en concebir a la humildad del corazón y a servir y no a ser servidos. Muchos en la vida actual desean sobresalir y ser los primeros y vivir con opulencia. No piensan en servir a Cristo
ni a sus hermanos. La ambición desmedida los corroe y a veces llegan a los actos más viles por sobresalir, por destacarse. Ojalá tengamos nuestro corazón abierto al Padre y aprendamos a ser mansos y humildes de corazón para servir a nuestros hermanos, para estar siempre dispuestos a decir: Señor, cuenta conmigo, aquí estoy, dispuesta a seguirte y a servirte, y al servirte a ti, servir a mis hermanos. Amén. Amén. Bueno, vamos a escuchar ahora la meditación de Dorita y Eustaquio. Buenas noches, comunidad. El que es humilde, servicial y sin maldad es como un niño que hay que recibir en nombre de Jesús. Y recibiendo al Jesús, recibimos a aquel que lo envió, Dios Padre. El que cree en Jesús y hace cosas buenas en su nombre, estás también con nosotros, aunque esté separado de vosotros. Paz y bien. Muy bien, Eustaquio. Muchas gracias, Dorita, también. Vamos a compartir ahora otra meditación de la mano de Silvana. Buenas noches, Padre Claudio y comunidad. Esta discusión que tenían los apóstoles es una discusión de nunca terminar. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más importante de todos? El Señor aprovecha para darles una enseñanza a los apóstoles y a todos nosotros, poniendo de ejemplo a un niño y diciendo que el que quiera ser el más importante debe ser el más pequeño de todos. Es decir, en clave del Señor, el más importante es el que sirve a los demás. El ejemplo del niño es muy diciente porque en esta entrega y en este servicio nos debe acompañar siempre la sencillez y la humildad, muy característica de los niños, y por eso un corazón de niño es un corazón sencillo y humilde. Exactamente el corazón que necesitamos nosotros, porque puede ser que también nosotros estemos en esa discusión de los apóstoles. ¿Quién es el más importante? Y entonces empezamos a vivir una vida sedienta de un carrerismo para ver quién es el mejor. Pero hay un momento en la vida que tenemos que frenar y preguntarnos: ¿para qué corro tanto? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero lograr? Tenemos que volver a ser como niños, disfrutar con un corazón sencillo lo que hacemos cada día, porque lo que hacemos cada día es un servicio para los demás. Que esta enseñanza del Evangelio de hoy nos ayuda a nosotros a recordar claramente que la vida importante es una vida de entrega y de servicio a los demás. Amén. Amén. Muchas gracias, Silvana. Vamos a compartir ahora la última meditación de la mano de María Eugenia. Buenas noches, Padre Claudio. Buenas noches, comunidad. Arrimando mi ramita seca al fogón. San Lucas de hoy nos habla por un lado de la humildad de servicio y por el otro que el más pequeño es el más grande. Amado Jesús, ayúdame a recibir en mi corazón a los más pequeños. El Evangelio de hoy, el Señor nos invita a ser como los niños, como sus apóstoles. Jesús nos ama tal cual somos, no tenemos que aparentar. El Señor nos da una misión grandiosa, solo tenemos que dejar que actúe sobre nosotros. Por eso los niños son los más importantes en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor que tiene servidores para ayudarnos a todos los que necesitamos, y que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hacen el bien, expulsan demonios y sanan, porque eres tú, Señor, quien nos ha elegido, y eres tú quien nos libera. Señor, bendice a estas personas elegidas hoy, mañana y siempre. Ser pequeño de ambición te hará grande en el reino de Dios. Paz y bien. Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias, María Eugenia. Bueno, gracias a todos los que han participado. Tengo todavía algunas canciones más que me han acercado en este día. Espero que podamos pasar alguna más al término de la Eucaristía. Bueno, algunas cosas que surgieron en base a lo que vamos charlando en esta noche. La propuesta que nos trae el Evangelio es esto de hacerse como niño. Bueno, y Jesús en esa audacia propia nos muestra esto que él usa como ejemplo, ¿no? Porque en aquella época, digo, es audacia, porque en aquella época los niños y las mujeres no eran consideradas. Y bueno, como dice el Evangelio, ¿no? Jesús toma a un niño, acercándolo, ¿no? Le dice que el tema de el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Hoy justo me pasaron un video de una charla que dirige el que interpretó a Jesús en la película de Mel Gibson, de La Pasión de Mel Gibson. Ese actor, contando la experiencia de lo que fue la película, una charla dirigida a los jóvenes en Estados Unidos. Él nació en Washington. Ahora yo pasé el video en el grupo de la Junta Parroquial para que también lo puedan también distribuir a todos. Digamos, habla en inglés, pero está subtitulada la charla. Y cuenta acerca de una película y habla de Pablo. Y entonces hace referencia a los nombres de Saulo y de Pablo. Y dice que justamente Saulo significa grande y Pablo significa pequeño. Y entonces en la charla, muy linda, va a decir esto, ¿no? Para que Saulo, que se la daba de grande, se encuentre con Jesús, tuvo que convertirse en Pablo, es decir, en pequeño, en alguien pequeño. Y fue surgiendo también, me parece que lo decía Viviana, este tema de lo pequeño implica también ponerse al servicio de los demás. Contrastado con el grande, ¿no? El que maneja opulencias, podríamos decir. En definitiva, para mí la gran distinción entre el grande y el pequeño es que el grande muchas veces no ve al prójimo. Ayer hablábamos un poco este tema y lo referíamos a esa religiosidad. Jesús se la machaca a los sumos sacerdotes y a los ancianos, según hablaba el Evangelio de ayer. Una religiosidad más puesta en los principios y saber cosas, y en una religiosidad donde hay poco amor, poca caridad y poco prójimo, en definitiva. Esa para mí es la gran distinción, ¿no? Desde la pequeñez nos podemos poner al servicio de los demás. Desde la pequeñez hay posibilidad de ver al prójimo. Y en definitiva, también María Eugenia decía este tema de hacerse niño, lo mismo que Silvana, ¿no? Y lo característico del niño es la docilidad. Hacerse como niño, en definitiva, es hacerse dócil a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, a lo que vamos haciendo discernimiento, a lo que nos pida Dios. Amén.